Pues continuamos con la sesión y vamos a pasar a las comparecencias, que es el objeto fundamental de esta comisión, como saben, pero quería advertirles que, como tenemos la visita del jefe de Estado del sultán de Omán, cuando termine la primera comparecencia, puesto que esta visita está prevista a las 12:15, a las 12 en punto, tendríamos que suspender la sesión brevemente para poder celebrarse esta visita y en cuanto terminara reanudaríamos con la siguiente comparecencia. ¿De acuerdo? Con lo cual ruego que nos ajustemos mucho a los tiempos. La comparecencia que tenemos primera es la de la Secretaria General para Galicia de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales FADEMUR, doña Rosa Arcos Camaño, para informar sobre los retos que plantean las mujeres en el mundo rural y las buenas prácticas que se están llevando a cabo. Esta solicitud de comparecencia es a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Empiezo dándole la bienvenida a doña Rosa Arcos, aquí a esta comisión. Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí en nombre de FADEMUR y sobre todo por compartir con esta comisión las propuestas e inquietudes que tienen desde su organización. Para organizar tiempos, aunque supongo que la mayoría lo saben, la intervención de la compareciente pues es de 20 minutos, tal y conforme ha sido informada por los servicios de la Cámara, y después tienen un turno las portavoces de un tiempo de 5 minutos, como hemos venido realizando en otras comparecencias. Después habría un turno de cierre de la comparecente en torno a otros 5 o 10 minutos para cerrar el debate. Y entiendo que no sería necesario un turno de réplica. Si así lo quisieran, pues lo hablamos y lo acordamos, pero yo creo que en este tipo de comparecencias normalmente con un turno pues creo que es suficiente para poder hacer las preguntas y cuestiones que consideren y que por tanto pues la comparecencia se pueda celebrar conforme a lo previsto. Así que sin más tiene la palabra doña Rosa Arcos Camaño. Bueno, muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias a los miembros de la mesa, senadoras y senadores. Muy buenos días a todos. Quiero, como no puede ser de otra manera, en primer lugar agradecerles la oportunidad que nos dan a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de estar hoy aquí y ofrecerles nuestra opinión y nuestra visión en esta comparecencia. Somos mujeres rurales que venimos de todos los territorios de España, a las que nos une el amor por nuestra tierra, por nuestros pueblos y el objetivo de hacer de ellos un lugar más habitable, con más igualdad y lleno de oportunidades. Nuestra federación acaba de cumplir 20 años y en este tiempo hemos trabajado juntas por un mundo rural mejor, en el que las mujeres tengamos voz propia y espacio propio, un espacio donde desarrollar nuestro proyecto de vida, y por eso nuestro lema desde nuestra Constitución ha sido igualdad y progreso para las mujeres rurales. FADEMUR ha sido pionera en reclamar mejores condiciones de vida y trabajo para nuestras mujeres. Nuestra primera reivindicación, allá hace 20 años, fue la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. Ya en el año 2011 se aprobó esta Ley de Titularidad Compartida. Es una ley pionera en Europa, a la que muchas organizaciones y países de nuestro entorno todavía miran con una cierta sana envidia y que desgraciadamente en nuestro país estuvo demasiados años guardada en un cajón y a día de hoy todavía son muchas las comunidades autónomas que no ponen los medios suficientes como para que pueda haber un correcto desarrollo. Después desde 2011 hasta el 2025, que solamente tengamos apenas 1 millar de titularidades compartidas en España da buena muestra de todo el recorrido que todavía puede tener esta ley. Después de la titularidad compartida hemos puesto el foco en la política agraria comunitaria, que en sus más de 60 años de historia no había escrito ni una sola línea, ni una sola, dedicada al papel y al apoyo a las mujeres rurales. Porque
Dentro de la agricultura y de la ganadería, como en otras cuestiones, las mujeres compartimos las mismas problemáticas más allá de nuestras fronteras. Y si las legislaciones al respecto no toman en cuenta el papel de las mujeres, seguiremos teniendo los problemas que ya tenemos, como es el acceso a la tierra y a la toma de decisiones. Porque la ausencia de la voz de las mujeres y de la mirada sobre las mujeres del medio rural de la política agraria comunitaria ha instalado una desigualdad muy dolorosa y que nos ha llevado a que en el panorama europeo, por ejemplo, las mujeres solo seamos titulares del 12% de la tierra y que además nuestra falta de participación en los órganos de decisión es más que evidente. Podemos verlo, por ejemplo, en las cooperativas agroalimentarias de nuestro país, donde solo el 4,8% tienen mujeres al frente como presidentas o como directoras generales, y un 9% apenas de mujeres conforman los consejos de dirección, a pesar de que la base social de las cooperativas es de un 26,7% de mujeres y de que en lo que respecta a la representación de las trabajadoras, trabajadores, personal asalariado de las cooperativas, somos el 47%. Y lo vemos también en otros órganos de gobernanza del medio rural, como pueden ser las indicaciones geográficas, los consejos reguladores, donde apenas presidimos el 22% de todos estos organismos en el conjunto del Estado español, que les puedo garantizar que son cientos. Pero sobre todo, donde vemos las desigualdades es en los ingresos derivados de la política agraria comunitaria. Apenas las agricultoras y ganaderas apenas somos un tercio del total de perceptores de ayudas de la política agraria comunitaria, pero la brecha económica se dispara hasta el 38%. Por eso, desde FADEMUR hemos defendido y podemos decir con orgullo que hemos conseguido que en el próximo Plan Estratégico 23-27 de la Política Agraria Comunitaria se reconozca el protagonismo de las mujeres rurales, de las mujeres agricultoras y ganaderas. Y además hemos puesto, tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional, hemos puesto el foco en la necesidad de que se pongan en marcha medidas que acompañen este desarrollo del nuevo Plan Estratégico de la PAC, como es el Estatuto de las Mujeres Rurales, para asegurar la igualdad y el progreso en el medio rural. Y esta demanda del Estatuto de las Mujeres Rurales hemos sido capaces de llevarlo a unas cuantas comunidades autónomas en las que FADEMUR ha estado presente en las negociaciones de los estatutos de las mujeres rurales, por ejemplo, Extremadura, Castilla y León, Andalucía, Asturias, y que esperamos que en breve podamos iniciar en mi comunidad autónoma, en Galicia. Porque el medio rural necesita de la agricultura y de la ganadería como principal elemento vertebrador del territorio y como motor de la economía de nuestros pueblos. Y para ello, la producción de alimentos y el cuidado de nuestro entorno tiene que ser viable, comenzando por los precios, para lo que reclamamos el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, y terminando por las normas que lo posibilitan. Porque el rural lo disfrutamos todas y todos y los alimentos de calidad también son la base del progreso de los países. Hoy, más que nunca, hablar de seguridad alimentaria y de suficiencia alimentaria es apostar por el progreso del conjunto de la sociedad. Nuestros pueblos también tienen que ser lugares vivibles, señorías. Decidir quedarse e instalarse en el medio rural no puede significar resignarnos a ser ciudadanas de segunda, no puede significar renunciar a un trabajo digno y no puede implicar que la cartera de los servicios públicos sea más reducida que en las zonas urbanas o que esta cartera sea de peor calidad. La inserción laboral de las mujeres en el medio rural es mucho más débil que la de los hombres. Tenemos una menor tasa de empleo, un 51% frente al 60%, una mayor tasa de inactividad, un 30% casi frente al 12%, y más empleo de baja calidad, superando la temporalidad el 60%, y la parcialidad duplica a la que tienen los hombres. Por ello, desde FADEMUR apostamos, impulsamos y acompañamos el emprendimiento femenino en el medio rural como una medida clave
para mejorar y encontrar ese espacio de calidad de vida para nuestras mujeres. Nuestra lanzadera de emprendimiento Ruraltivity es un ejemplo de cómo se puede incidir positivamente en la dinámica económica de nuestros pueblos a través del apoyo decidido a proyectos liderados por mujeres. Ruraltivity facilita el arranque y la consolidación de proyectos empresariales sociales innovadores, impulsando la promoción y la formación del autoempleo. Es un programa que contempla acciones de inserción laboral, formativas, basadas en el emprendimiento social, el emprendimiento verde, la economía circular, por entender que son los nuevos huecos o nichos de empleo a los que podemos y debemos optar en el entorno rural. Hemos impulsado 584 proyectos de emprendimiento rural liderados por mujeres, de los que el 68% se ubican en municipios de menos de 5.000 habitantes. Hemos impulsado, de esos 584, el 32% también están en municipios de menos de 1.000 y el 7% en pueblos de menos de 100 habitantes, demostrando que el emprendimiento en las zonas despobladas es posible. Trabajamos cada día por el empoderamiento de las mujeres, potenciando el desarrollo de la producción sostenible en las zonas rurales de España, y a través de nuestro plan ALEN mejoramos la situación laboral de las mujeres rurales gracias al impulso de la producción sostenible y a la incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo el pilotaje de drones, acompañando también en la diversificación y el avance de la sostenibilidad a 50 explotaciones agrarias. Hemos acompañado a 889 mujeres rurales en 11 regiones, nuevamente de municipios de menos de 5.000 habitantes, con la realización de 4.342 horas de asesoramiento, 119 cursos y con un resultado de 468 pilotas de drones certificadas en nuestro programa FADEMUR Vuela. Son todas acciones y proyectos que tienen como base la formación, la modernización y como principio la sostenibilidad, la resiliencia, los productos de calidad y los mercados de proximidad. Es, por tanto, un modelo de desarrollo eficaz que incide claramente en los pueblos, que mejora el entorno, que facilita servicios y calidad de vida, apostando por empleos de calidad que fijan población, devolviendo la vida a esa mal llamada España vaciada, porque no está vacía. Ahí vivimos todavía muchas personas. Que diversifican la economía, modernizan nuestras explotaciones, nuestro comercio e incorporan las nuevas tecnologías. Y sobre todo son acciones y proyectos que trabajan por la igualdad, por la visibilidad y por el empoderamiento de las mujeres en el medio rural. Porque, señorías, sin igualdad no hay futuro ni avance para nuestros pueblos. Es justo reconocer que hemos avanzado en las últimas décadas, pero también es justo reconocer que aún nos queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad efectiva y, sobre todo, que nos queda mucho por blindar las leyes que las impulsan y que podrán evitar que retrocedamos. Como ya nos dejó señalado Simone de Beauvoir, no olvidéis jamás que bastará una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Y, señorías, en eso estamos, viendo cómo cada día se cuestionan nuestros derechos y armándonos para defenderlos. Porque en el medio rural es muy costoso avanzar en las políticas de igualdad, porque en muchos casos se tiende deliberadamente a confundir la costumbre con los roles. En FADEMUR estamos por conservar nuestras costumbres en cuanto que forman parte de nuestra cultura, de la cultura de nuestros pueblos, pero nos rebelamos contra los roles que nos impiden crecer, avanzar y hacer nuestras vidas libres, de manera muy especial cuando ésta se ve limitada por la violencia machista. Porque negar el machismo y la violencia de género a quien perjudica y a quien deja desamparadas es exclusivamente a las mujeres. FADEMUR lucha incansablemente contra la violencia de género. Hemos sido la primera entidad en realizar un estudio específico sobre el impacto de la violencia de género en el medio rural. Hemos conseguido la inclusión
del entorno rural entre las medidas del Pacto de Estado de 2017 y hemos creado el Observatorio de Violencia de Género en el Medio Rural. Hemos conseguido que los abogados con condenas firmes por violencia de género no puedan estar en el turno de oficio gratuito para mujeres víctimas de violencia de género. Con nuestro programa Cultivando Igualdad, que lo hemos puesto en marcha en el año 2020, hemos llegado a cada pueblo, a cada asociación. Hemos actuado directamente sobre 2.100 personas adultas relacionadas directa o indirectamente con situaciones de violencia de género. Hemos formado a más de 4.000 adolescentes, a 1.600 niñas y niños y a 470 profesionales que han participado en nuestros talleres y que hemos realizado a lo largo de toda la geografía española en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Y además, hemos apostado por la creación de espacios seguros contra la violencia de género. Ante la ausencia de los servicios públicos en muchos de nuestros pueblos, hoy tenemos una red de 527 espacios seguros contra la violencia de género en muchos pueblos de nuestro país, a los que cualquier mujer puede acudir y encontrar a las compañeras de FADEMUR para atenderlas. Porque el territorio es un factor que se debe de tener en cuenta. Las cifras indican que en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes apenas vivimos el 17% de la población. Y, sin embargo, la prevalencia de los asesinatos machistas y de la violencia vicaria, las expresiones más extremas de la violencia de género, son mucho más altas. En concreto, el Observatorio Rural contra la Violencia de Género nos ha indicado que en los últimos 4 años el 33,6% de las víctimas mortales de las mujeres asesinadas por la violencia machista viven en pueblos de menos de 20.000 habitantes y el 47,36% de las víctimas de la violencia vicaria viven en pueblos de menos de 20.000 habitantes. Nada conseguiremos, por tanto, negando la evidencia. Nosotras hemos trabajado por cambiar esta realidad, porque en la última renovación del Pacto de Estado se incluyeran nuestras propuestas, con especial atención a las especificidades del mundo rural para luchar de una manera más efectiva. Gracias a la participación de FADEMUR, hoy las mujeres rurales en el nuevo marco del Pacto de Estado se han considerado como un colectivo en situación de especial vulnerabilidad frente a la violencia de género, incluyéndose además un apartado específico dedicado al medio rural, que es el 3.4. Y como ya les indiqué con anterioridad, queremos que nuestra vida en los pueblos no sea una renuncia constante. Necesitamos, por tanto, la presencia de los servicios públicos, porque a donde no llega la red de los servicios públicos tenemos que llegar las mujeres. Y si la carga de los cuidados es enorme en las ciudades, es absolutamente abrumadora en los pueblos, porque no hay con quién compartirla. Porque ante la falta de servicios de conciliación tenemos que sumar también la falta de servicios públicos de salud amplios, con horarios suficientes y con personal suficiente, y también las dificultades de comunicación. El despliegue de la banda ancha en nuestros pueblos es una realidad, pero hoy es casi más fácil hacer una videoconferencia que coger un autobús para acercarse a un servicio público. La ley de dependencia, por lo tanto, debe ser una garantía para nuestros mayores y podemos y debemos hacer de ello una oportunidad para los pueblos, impulsando un sistema de cuidados de calidad donde los servicios públicos de atención en el domicilio no sean un nicho de precariedad y de temporalidad, sino empleos de calidad, porque quienes los ocupamos fundamentalmente somos las mujeres. Desde FADEMUR hacemos nuestra parte impulsando programas de envejecimiento activo, de cuidado de las personas cuidadoras, con el impulso a las cooperativas de servicios de proximidad, porque apostamos por la calidad de vida de la población, especialmente de nuestros mayores, en una población rural que cada vez está más envejecida y donde además uno de los grandes retos a los que nos vamos a tener que enfrentar ya es al de combatir la soledad no deseada, que además mayoritariamente afecta a las mujeres.
y sobre todo en los pueblos más pequeños las que se quedan son las mujeres mayores. La conciliación no es solo un asunto pendiente en el cuidado de las personas mayores, también lo es en la crianza de nuestras niñas y niños. Necesitamos centros educativos con dotación suficiente de personal docente y apoyo, porque necesitamos que los cuidados en el medio rural no se resuelvan a base de expropiar el tiempo de otras mujeres y pedirle que sean ellas nuestro servicio de canguros. Les puedo asegurar que ante la emergencia y la necesidad nosotras estamos siempre. Sin ir más lejos, este verano en la ola de incendios, las mujeres hemos estado en primera línea, pero además nos hemos hecho cargo de la alimentación y de la conciliación, improvisando en nuestros pueblos esos espacios donde tener a los niños y a las niñas para que, si era posible, mantenerlos un poco más alejados de esta terrible crisis que ha dejado huellas psicológicas terribles que también deberemos afrontar. Las mujeres del medio rural desempeñamos un papel clave en la conservación del territorio, en la gestión del medio ambiente, esa gestión sostenible del territorio y en la adaptación al cambio climático. Estamos en primera línea frente a la emergencia climática. Y por eso reclamamos que las políticas medioambientales incorporen también la voz de las mujeres. Necesitamos la perspectiva de género y que las singularidades del territorio formen parte de las estrategias de lucha contra el cambio climático, porque es una realidad, está aquí y nosotras cada día lo vemos en nuestros cultivos y en nuestras cosechas. Y negarlo solo nos restará tiempo para proteger nuestro presente y condenará nuestro futuro. El 84% del territorio de nuestro país está considerado como territorio rural. Por lo tanto, tenemos una enorme finca que cuidar y tenemos pocas manos para trabajarla. De nuestro trabajo en el territorio, de la presencia de las mujeres en el territorio, depende la alimentación, que sea sana y suficiente, depende la conservación de la biodiversidad, del medio ambiente. Nuestra acción es fundamental para la conservación del agua que bebemos y del aire que respiramos, y para todo ello nos hacen falta manos, medios y reconocimiento. No tendremos manos si no conseguimos que las mujeres tengan su espacio propio en el medio rural, que tengan vida, que tengan capacidad de desenvolver sus proyectos vitales, porque no nos vamos al medio rural a hacer un proyecto de oportunidad, nos vamos a hacer proyectos de vida y tienen que ser posibles. Para ello necesitamos de la acción política, de la mejor de las versiones de la acción política que nos ayude y que ponga los medios para que esto sea posible, y se necesita sobre todo visibilidad y mucha igualdad y progreso. Necesitamos empoderamiento y visibilidad de las mujeres rurales. No me resisto a terminar mi comparecencia sin compartir con ustedes cuáles son los retos que debemos enfrentar ya. Un nuevo impulso a la titularidad compartida como figura estratégica dentro de la Ley de la Agricultura Familiar, actuando proactivamente en todas aquellas explotaciones que a día de hoy ya cumplen los requisitos, porque hacerlo así generará derechos de igualdad para las mujeres agricultoras y ganaderas. No esperemos a que vengan a inscribirse en el registro, vayamos a aquellas que cumplen los requisitos e inscribámoslas en el registro. Programas de acompañamiento para mujeres emprendedoras, porque son las más activas y las más dinámicas de la economía rural, imprescindibles para la diversificación de la economía, para la modernización, para la fijación de la población y para la lucha contra el envejecimiento. Necesitamos implantar de verdad todas las medidas contempladas en el Pacto de Estado que reconocen que el medio rural es un medio hostil donde hacen falta más recursos y que sean específicos, y los necesitamos ya. Y además queremos una mirada rural en todas las leyes de igualdad. Nos preocupa especialmente que avance ya la ley de trata y que también avance ya la ley de abolición de la prostitución. Queremos además garantía en los servicios públicos para la conciliación, para la sanidad, para la educación, para la corresponsabilidad, porque allí donde no llegan, señorías, les recuerdo que quienes cargamos con el peso de los cuidados somos las mujeres. Las asociaciones que componemos FADEMUR, las mujeres rurales, somos sin duda la mejor palanca para actuar en el medio rural.
En nuestros 20 años de trabajo hemos construido una red de más de 54.000 mujeres que pasamos de la invisibilidad a estar en la agenda política, de ser ayuda familiar a ser titulares de explotaciones y a defender la figura de la titularidad compartida y además estar en el objetivo 8 de la política agraria comunitaria, liderando la construcción y el futuro de nuestros pueblos de una manera sostenible y resiliente. Desde el año 2018, 170.000 mujeres han buscado y encontrado su espacio en municipios de menos de 5.000 habitantes. Por lo tanto, la dinámica está cambiando y nosotras estamos siendo decisivas en ello. Hoy, apostar por las mujeres rurales no es solo justicia, es urgente y es estratégico. Sin nosotras no será posible. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la comparecencia les haya aportado el trabajo que hacemos desde FADEMUR y los objetivos en los que nos gustaría que la acción política acompañara a nuestras mujeres y a nuestros pueblos, y quedo a su disposición para escuchar atentamente sus intervenciones y poder aportar en el turno de réplica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y a continuación pasamos a la intervención de las portavoces de los grupos parlamentarios. Como saben, como siempre, de menor a mayor y por el tiempo que he indicado al principio de 5 minutos. Tiene en primer lugar la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, la señora Delgado. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, doña Rosa Arcos, y a FADEMUR por su inmenso trabajo, por el trabajo que lleváis haciendo tantos años. Mi intervención creo que va a ser breve, es de absoluto reconocimiento, como ya le he dicho, a su trabajo y a todas las múltiples discriminaciones a las que se enfrentan las mujeres en el entorno rural. Yo estaba pensando y recapacitando mientras usted estaba hablando y de pronto es que lo vi claro. Sin las mujeres el campo no existiría. O sea, sin las mujeres no existiría, digamos, el movimiento agrario de los campos, de las fincas, del trabajo, de la agricultura. Porque, bueno, son muchísimas décadas que parece que es el hombre, el cabeza de familia, el que lleva el tractor, es el que parece que allí el que coordina y el que manda todo. Y en realidad, detrás de eso, siempre hay una mujer o varias mujeres que es en realidad quien mantiene toda esa estructura. Lo hablo por experiencia propia. Yo vengo de un pueblo del sur de Tenerife, agrícola. Mi padre era agricultor, mi madre, comillas, ama de casa. Sí, mi padre salía a las 6 de la mañana a trabajar los campos, pero es que mi madre se quedaba ordeñando las vacas, se quedaba dándole de comer a los animales. La noche anterior se acostaba a las 12 de la noche porque tenía que prepararle la comida a los hombres del campo. Luego tenía que vestir y preparar a 6 hijos. Y luego, por si todo eso fuera poco, tenía que recoger la casa y tenía que preparar absolutamente todo. Por lo tanto, esto a mí me recuerda muchas veces la mujer y la ciencia, ¿no? En décadas atrás, ¿no? Que las mujeres se hacían un curro increíble, se hacían unos grandísimos descubrimientos, pero luego siempre llegaba un hombre que se iba a adueñar y a apropiar del propio descubrimiento, y no nos hemos enterado hasta décadas y décadas después de que las descubridoras fueron ellas. Pongo el ejemplo de Eddie Lamar, que no fue reconocida hasta bien entrada su edad, y se le habían apropiado incluso el descubrimiento del GPS, y entre otras cosas, una de las cosas por las que se ganó la Segunda Guerra Mundial. Es importantísimo el trabajo que realizáis, y hay una parte que es súper sensible porque se ha sufrido muy en silencio, que es la violencia de género. La violencia de género dentro de esos entornos rurales. No se habla, no se dice, se calla. Y cuando sufrían violencia de género iban al cuartelillo de la Guardia Civil, más estructurado esto en unos entornos diminutos y pequeñísimos, e incluso llamaban al marido para que la fuera a recoger y la llevaran de nuevo a casa. Yo he visto en mi pueblo mujeres con los ojos morados que iban a trabajar y bueno, pues siempre es que había sido una caída.
Hablan ustedes como FADEMUR de las triples discriminaciones por género, ¿no? El mundo rural, la invisibilidad y buena parte de su trabajo. Dentro de esta triple discriminación, de hecho, venimos unas cuantas senadoras de la Comisión de Conciliación Familiar y como se podrá imaginar, allí se tocó el tema redundantemente sobre la imposibilidad de la conciliación familiar en muchos de los casos. Y en esta triple discriminación yo diría que tenemos que ahondar más porque no es triple, es cuádruple o quintruple, ¿no? Cuando son mujeres migrantes, cuando son mujeres del colectivo LGBI, mujeres lesbianas, mujeres trans, donde realmente todo esto se multiplica y se multiplica. ¿Hacen falta campañas de sensibilización y visibilización? Sí, por supuesto, porque al final, de lo que no se habla no existe. Y ustedes llevan muchas décadas precisamente poniendo el foco en la visibilidad y en la realidad de las mujeres en el entorno rural. Me parece una excelente idea lo que proponen, la titularidad compartida. Me quiere decir que voy a ir terminando, ¿no, señora presidenta? Se lo noté en los ojos. La titularidad compartida. Incluso, aunque no sean las propias mujeres las que la vayan a pedir, sino llegar allí a aquellas zonas donde realmente tengan derecho a esto para poderlo hacer. Porque es verdad que no es la primera, que luego hay separaciones y se quedan absolutamente sin nada. Volvemos a las mismas. Finalizo diciendo, si las mujeres no existiría el campo, no existiría el entorno agrícola. Yo no niego que los hombres sean importantes, por supuesto que son importantes, pero yo he visto muchas personas ya en la tercera edad donde el hombre es poco menos que un mueble en aquella casa porque ya se jubiló, bendito, que ha hecho todo un trabajo en la vida, pero la que se seguía moviendo por toda la casa, preparando la comida, haciendo las camas, seguía siendo la mujer y muchas veces con una osteoporosis que no podía ni andar. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Echano. Sí, gracias, presidenta, y gracias, señora Rosa Arcos, y gracias a la Asociación FADEMUR por la exposición que nos acaba de hacer. La verdad es que nos hace un diagnóstico muy amplio. Yo quería hacerle algunas preguntas, quizá más en la línea de pues, proyectos concretos y nos podría dar pues, algunas ideas, porque yo creo que la idiosincrasia del Estado es muy diferente, no todos los territorios son iguales, las competencias están muy compartidas. Yo creo que es distinto Euskadi y Castilla-León, evidentemente, por motivos más que evidentes, incluso por densidad de población, para empezar, por los entornos rurales, por la diferencia, por la cercanía, digamos, a ciudades o a pueblos más grandes. Entonces, bueno, teniendo todo eso en cuenta, yo quería hacerle varias preguntas sobre algunos de los temas que usted ya nos ha hablado. Primero nos habla de la ley de titularidad compartida, habla también de que sería necesaria alguna modificación de esa ley, pero ¿cuáles serían las propuestas concretas que ustedes piensan que se podrían dar para mejorar la titularidad compartida? O sea, para llegar verdaderamente a que tenga un efecto real una titularidad compartida. Yo sé que en Vizcaya, por ejemplo, han habilitado a través de subvenciones para posibilitar que sean hijas o las mujeres quienes accedan a esa titularidad ante jubilaciones, digamos, para conseguir también que tengamos un relevo generacional, pero que ese relevo generacional pase a las mujeres, que además luego son las que muchas veces, en la mayor parte de estos asuntos, suelen estar trabajando ellas la tierra. Cuando hablamos de agricultura, porque cuando hablamos de mujeres rurales no solo hablamos de mujeres agricultoras, eso haciendo una diferencia entre eso. Luego, habla de la PAC y dice que no hay ni una sola línea sobre mujeres, creo que es lo que le he entendido, comparto, pero es cierto que hasta ahora todos los fondos europeos, el FEAGA, los FEADER, todos los fondos que vienen y a través de los grupos de acción local,
se trasladan también a las mujeres del ámbito rural. Y yo creo que ya hay algunas experiencias en las que se intenta que a través de estos grupos de acción local, en el caso de Euskadi es a través de Emakunde, que se incorpore la perspectiva de género, porque si no es imposible, si no hay una perspectiva de género, incluso haciendo proyectos piloto para conseguir que haya proyectos que no nos imaginaríamos en ningún momento que pudieran existir. Entonces, sí, de ese asunto también, a ver si nos podría ahondar un poquitito más. En el Estatuto de las Mujeres Rurales, bueno, creo que ya nos lo ha dicho, está también, Euskadi ya tiene también desde el 2015 el Estatuto de las Mujeres Rurales. Hablan de empleo, de emprendimiento y digitalización. Y aquí sí hablaríamos más que de las mujeres agricultoras, hablaría de las mujeres rurales, ¿no? ¿Cómo podríamos plantear el emprendimiento rural en clave de sostenibilidad, digitalización, relevo generacional? ¿Qué tipo de formación o mentoría consideran que sería necesaria? ¿Conoce los proyectos de escuelas de empoderamiento que también trabajan el liderazgo de las mujeres en el ámbito rural y qué opinión le merecerían? ¿Y cómo podemos hacer que las mujeres jóvenes, claro, cómo hacemos no atractivo, cómo hacemos para que esos entornos rurales se mantengan vivos, cómo hacemos para atraer a las jóvenes o para hacer que no se vayan de los entornos rurales? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Izquierdas por la Independencia, tiene la palabra la señora Duarte. Egun on, agradecer la participación en esta comisión de FADEMUR por traer esas conclusiones y esa experiencia de 20 años en la defensa de los derechos de las mujeres en el medio rural. Y quería poner o traer aquí ese documento que publicaron recientemente de estos 20 años, ¿no?, que engloba todas esas recomendaciones o esa lectura de los 20 años que llevan trabajando en el medio rural y en el que aportan reflexiones sobre los grandes retos que ya se han mencionado aquí, ¿no? Retos en el empleo, en la visibilidad del trabajo de las mujeres agricultoras, en la titularidad de explotaciones agrarias y esa necesidad de servicios públicos en el medio rural que tanto condiciona la vida de las mujeres y también de las familias y de la ciudadanía que vive en el medio rural en general. También quería poner la atención en esa realidad que es la atención a la violencia machista en el medio rural con todas esas carencias que usted ya señalaba y traer la necesidad de esa perspectiva de género, como bien ha dicho, en todo lo que atañe al medio rural. Subrayaban también que ese déficit de servicios públicos tiene un impacto directo en la conciliación de mujeres rurales que, como ya se ha descrito anteriormente, tienen que hacer frente a los cuidados de hijos e hijas y también de personas mayores, padres, madres en situación de dependencia. Y aprovechando, como decía la senadora Antonelli, que estamos ahora en el Senado trabajando en esa ponencia, en ese estudio sobre las medidas que se necesitan impulsar desde el Estado español en conciliación, quería preguntarle cuáles son las prioridades, las medidas, digamos, estrella que desde su colectivo quieren impulsar o ven que se necesitan impulsar para mejorar la vida de las mujeres en el medio rural y de las personas con necesidad de cuidados, ¿no?, como es la primera infancia o las personas en situación de dependencia. Por otra parte, como saben, y ya se ha mencionado también, en la Comunidad Autónoma Vasca tenemos ya un estatuto sobre la mujer en el medio rural desde 2015, que es algo positivo, aunque falta mucho todavía por hacer que las medidas de ese estatuto se cumplan en su totalidad. Y queríamos preguntarles, porque ustedes proponen que sea algo que se aplique a todas las comunidades autónomas del Estado español, ¿qué diferencias notan en la práctica, en la vida diaria de las mujeres, en las comunidades en las que sí tienen un estatuto o en las que no, para ver la importancia que tienen este tipo de medidas? ¿En qué ha cambiado la situación de las mujeres en las comunidades autónomas en las que sí han dado este paso que consideramos que es importante? Y por último, quería preguntarle por las recomendaciones o visión que tienen en relación a la diversidad cultural en el medio rural, porque la población migrante creo que está haciendo una aportación esencial y muy importante. Es algo de lo que no se ha hablado en la comparecencia y no sé si tienen alguna opinión al respecto. Eskerrik asko. Muchas gracias. Y por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Medina.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bien, pues lo primero también agradecer a FADEMUR, en concreto a Rosa, su presencia hoy en esta comisión. La verdad que nos ha hecho una exposición que es de agradecer, una exposición muy completa que demuestra el gran conocimiento, el profundo conocimiento que tienen del ámbito rural, ¿no? Desde luego es un conocimiento, lo ha expresado usted muy bien, basado en el trabajo constante, comprometido, en un trabajo profundo y valiente que llevan realizando desde hace años en defensa de las mujeres rurales de nuestro país y que siguen haciendo, ¿no? Porque desde luego sigue siendo muy necesario. Como usted ha dicho, desde hace mucho tiempo que las mujeres rurales dejamos de ser invisibles. Antes pasamos de que el mundo rural se pensara en masculino a que las mujeres pudiéramos aportar nuestra mirada y desde luego gracias a asociaciones como FADEMUR pudimos llevar la agenda feminista también al ámbito rural, ¿no? Porque si no, pues era muy complicado avanzar, ¿no? Se puso y se ha puesto voz, hoy lo ha hecho usted, a miles de mujeres que no solamente reclaman más igualdad, sino que la construyen cada día en sus pueblos, desde la economía social, desde el emprendimiento, desde la agricultura sostenible, desde la participación y sobre todo el compromiso que tienen y el amor que tienen a sus pueblos. Desde luego creo que es esencial reconocer ese trabajo. Desde el Grupo Socialista así lo queremos hacer, reconocer ese trabajo que viene haciendo FADEMUR y también reafirmar nuestro compromiso con todas vosotras, ¿no? Porque tenemos claro, como usted ha dicho, que sin mujeres no hay mundo rural y sin igualdad no hay futuro. Y para que haya un futuro en igualdad es esencial acabar con la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres en todos los ámbitos, pero es más significativa, desde luego es más profunda y más dolorosa, si cabe, en el ámbito rural, ¿no? En el acceso a los servicios públicos, la sanidad, el transporte. Yo soy de un pueblo pequeño y me siento súper identificada con el tema del transporte. Muchas veces es imposible hacer entender a la gente de la ciudad las dificultades que tenemos la gente de los pueblos con el transporte, pero seguimos haciendo ese trabajo de explicación porque realmente es esencial. Y además el ámbito debemos seguir avanzando en que esa igualdad sea cada día más real y lo ha dicho usted también, con políticas concretas, pero también con políticas transversales que atraviesen absolutamente todos los ámbitos, ¿no? Y combinando también desarrollos normativos con gestión, porque no hacemos nada si tenemos leyes que avanzan en ese sentido, pero luego a la hora de la gestión pues no se ven reflejadas. Y algunos ejemplos lo ha dicho, la ley de titularidad compartida, que reconoce por fin el trabajo invisibilizado de tantas mujeres en el campo lleva en marcha desde 2011, pero no acaba de desarrollarse como debería. Por lo tanto, el ámbito normativo es importante, pero luego está también la gestión. En los gobiernos socialistas que han estado comprometidos con las mujeres rurales han puesto en marcha planes de igualdad en el medio rural y desde luego ayudas al emprendimiento femenino que con la colaboración de asociaciones como FADEMUR desde luego garantizan una mayor independencia en las mujeres rurales. Y el otro ámbito que yo creo que hay que señalar constantemente porque pues también como mujer rural lo vivo muy de cerca, creo que es el ámbito de los servicios públicos. Es verdad que es muy complicado hacer entender también a determinadas personas que los servicios públicos en los pueblos no tienen que ser rentables, tienen que ser eficaces y tienen que ser responder a las necesidades de las personas que viven en los pueblos. Por eso es importante que más que de conciliación hablemos de corresponsabilidad y la corresponsabilidad debe venir de las patas de las familias, de los hombres, de las mujeres y también de las administraciones. Y en esa corresponsabilidad es fundamental los servicios de proximidad, no solamente para atender a los menores, sino también para atender a las personas mayores y personas en situación de dependencia. Desde luego, creo que todas las medidas puestas en marcha tienen que tener un objetivo claro, que las mujeres sigamos teniendo visibilidad, empoderamiento y algo fundamental que es el liderazgo.
Porque si podemos estar representadas, la representatividad es una cuestión de justicia, pero el liderazgo es lo que nos da capacidad para cambiar y para transformar nuestros pueblos. Y eso es esencial. Creo que usted lo ha dicho, tenemos muchos retos por delante, hemos avanzado mucho, pero los retos también son importantes y desde luego lo que tengo claro es que lo haremos en colaboración con asociaciones como FADEMUR, que tenemos que ir de la mano, instituciones, asociaciones y sociedad civil, porque si no, no podremos avanzar. La garantía de que las mujeres puedan desarrollar sus proyectos de vida es esencial para seguir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ortega. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y, de verdad, bienvenida a esta comisión, a poner en valor el papel esencial que desempeña FADEMUR en todo el territorio español y, sobre todo, a explicarnos cómo afrontan los retos, cómo han afrontado los retos hasta ahora y los retos que tienen por delante. Permítame felicitarles por estos 20 años de trayectoria, porque si hoy es difícil esta situación y el reconocimiento y la visibilidad de la mujer en el medio rural, hace 20 años era aún mucho más difícil, más complejo y costaba entender esa necesidad de las mujeres del medio rural para asociarse y para defender esos derechos y defender el papel que desempeñan en el medio rural. Así que nuestra felicitación. Efectivamente, como bien ha dicho, las mujeres rurales sostienen la vida de nuestros pueblos. Sin ellas es imprescindible. Sin mujeres y sin hombres, el medio rural estaría vacío. Y yo también me niego a reconocer o a entender o a compartir esa afirmación de que el medio rural es de medio vacío. No. Nosotros, nosotras, le llenamos de vida y de proyectos. FADEMUR se ha consolidado a lo largo de todo este tiempo como un referente de defensa de la igualdad y en la construcción de un medio rural más justo, más sostenible y más inclusivo. Eso creo que son los atributos que de verdad les definen y que deben ser reconocidos y que debemos trabajar todos desde las responsabilidades que tenemos en acrecentarlos y en consolidarlos. Ha hecho una pormenorizada explicación de todos esos trabajos con especial relevancia en el emprendimiento femenino. Yo sí que considero que han hecho una labor encomiable y son un ejemplo de cómo se trabaja desde cualquier territorio, pequeño o grande, con mucha población o con poca, con legislación que le apoya y con legislación que no está y que no nos ha dado voz y, sin embargo, han sabido realizar ese trabajo y esa labor. Desde luego, la Ley de 2011 para la defensa de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias ha sido un gran paso, pero hay que desarrollarla en su plenitud y hacerla avanzar. Ha hecho usted aquí una visión también de la situación europea y en la comparativa, y cuando ha hecho referencia a la PAC, pues la verdad es que podemos ser ejemplo, pero igual su voz ha sido la que ha llevado a que ahora tengamos sobre el papel la relevancia de la mujer del medio rural y de todo lo que trabaja. Ha hecho referencia también a la formación en la digitalización para reducir la brecha tecnológica y, por supuesto, en los servicios públicos. Servicios públicos que pasan por servicios de educación de calidad, servicios sanitarios de calidad y bien dimensionados, de transporte, ahora que recientemente vemos cómo algunas de esas líneas de transporte se ven recortadas. Quienes vivimos en el medio rural, y se lo dice una alcaldesa de un pueblo de algo más de 5.000 habitantes, pero que nació en un pueblo de menos de 500 y lo conoce de primera mano, esa eliminación de muchas de esas rutas nos va a generar un verdadero problema a todos, pero especialmente a esas mujeres que tenemos la responsabilidad de compartir responsabilidades y también la corresponsabilidad con el resto. Se han caracterizado por unas buenas prácticas y yo, que no quiero alargarme mucho, sí que quiero hacer referencia a mi experiencia personal con ustedes, con FADEMUR. Como alcaldesa he tenido la oportunidad de, con FADEMUR Palencia, de Castilla y León, trabajar en muchos de los ámbitos en los que usted acaba de exponer, en la igualdad, en hacer llegar a los adolescentes y a los no tan jóvenes, a los mayores, esa necesidad de la visibilidad de la mujer, de ese compromiso de la lucha contra la violencia de género, de esa lucha por la igualdad, y de verdad quiero felicitarles, porque a pie de calle en el día a día ganan. Me va a perdonar, pero ganan mucho.
Y quiero poner sobre la mesa el ejemplo de Fademur, Palencia, en la comarca de la Vega de Valdavia, que se ha impulsado con una cooperativa que conocerá bien, Lobepamur, con un servicio de rutas sanas, comida casera a domicilio. Una iniciativa que deja clara y deja muy claro ese compromiso. Promovida por Fademur, que beneficia a personas mayores que viven solas en los pueblos, que genera empleo, que refuerza la economía local y que, además, se ha convertido en uno de esos referentes para copiar y para trasladar al resto de los territorios. Así que, dicho eso y teniendo en cuenta las diferencias que pueden surgir en cada uno de los territorios que conforman el territorio español, cada comunidad tenemos una singularidad, unas diferencias que hay que poner sobre la mesa y que hay que enfrentar con los instrumentos y las herramientas que tenemos y también con la voluntad. Permítame reconocerles que encarnan la fuerza transformadora de las mujeres, que se han consolidado como una organización referente, que son una mano tendida a trabajar desde el resto de los ámbitos y especialmente desde las administraciones públicas. Y fruto de eso sí que le quiero solicitar o hacer alguna pregunta. Sí que me gustaría que fuese más a lo concreto, desde esa norma a lo concreto, a esos hechos que ustedes reclaman, a esas políticas activas que tiene que poner en práctica el Gobierno autonómico, el Gobierno central, para que sea una realidad esos textos legislativos en los que ahora se les ha dado cabida en los últimos años a la mujer y que debemos desarrollar de la mano de ambos. Así que, para no alargarme más, basta que vamos un poco pilladas de tiempo, yo, de verdad, permítame darles la enhorabuena, volver a felicitarles y decirles que aquí está el Grupo Popular para seguir trabajando en cada una de las responsabilidades de su mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, concluido el turno de portavoces, tiene de nuevo la palabra doña Rosa Arcos para contestar, para hacer las valoraciones finales en el tiempo de 5 minutos, poco más. Primero, agradecerles el tono de todas las intervenciones. Para las mujeres de Fademur, estar en los diferentes territorios y tratar de enfrentar las singularidades de cada territorio siempre es un reto, pero nosotras siempre vemos los retos como una ventana de oportunidad y creemos que además es la manera de aportar al medio rural. Voy a hacer una reflexión sobre la titularidad compartida porque ha salido un poco en las intervenciones de todas las portavoces. La ley de titularidad compartida como norma es un texto legal bueno, pero tiene un problema que es la voluntariedad de que lleguemos ahí. Hay en nuestro país un montón de explotaciones agrícolas y ganaderas que cumplirían hoy los requisitos de la titularidad compartida, que no están acogidas a esa figura porque no se incentiva y porque no podemos ser ingenuas. Hay un resorte que opera en contra de la ley de titularidad compartida, que es la tradición, el machismo y la cultura imperante en los pueblos. Entonces, si tenemos las explotaciones que cumplen con los requisitos, lo que le pedimos a la nueva ley de agricultura familiar es que sea proactiva, que en vez de incentivar la constitución de sociedades civiles o de sociedades limitadas, que lo limite y que incentive la creación de las titularidades compartidas, porque de un plumazo podríamos transformar el 90% de las sociedades civiles en explotaciones de titularidad compartida sin mayor requisito que simplemente tener la voluntad política, y eso generaría derechos de igualdad presentes y futuros para todas las mujeres que están en esas explotaciones. Por lo tanto, en relación con la ley de titularidad compartida, no se trata a lo mejor tanto de una modificación normativa profunda, sino de una actitud distinta ante la realidad con la que se ha chocado el desarrollo de la propia ley. En cuanto a la violencia de género, que también ha sido un tema que ha salido de manera recurrente, aparte de los datos que les he facilitado, yo les quiero dejar otro dato que además enmarca otros aspectos de los que también he hablado. En la macroencuesta sobre el impacto de la violencia de género en el medio rural y del estudio que nosotras como Fademur hicimos de manera pionera, sale un dato que es terrible, dos datos que a mi juicio son terribles. 6 de cada 10 mujeres conocen en su entorno más cercano
un caso de violencia de género. Y de esas mujeres que conocen un caso de violencia de género, solamente 2 terminan en denuncias. El trabajo por hacer es ingente y es imposible hacerlo si no tenemos medios públicos en el medio rural. En mi tierra tenemos los centros de información a las mujeres, que donde están son muy buenos, pero tenemos 87 para 313 ayuntamientos. Así no se puede. Y además la mayor parte de ellos están en los ayuntamientos grandes. Otro dato que les quiero dejar es que de las mujeres víctimas de violencia de género que han salido de esa situación de violencia de género, han dicho que han permanecido en esa relación durante más de 20 años. Más de 20 años. Por eso les digo, en todo lo que tiene que ver con acercar al medio rural, las nuevas medidas que se contemplan en el apartado de rural, del ámbito rural, del nuevo Pacto de Estado, tenemos que estar y tenemos que ser más proactivas y tenemos que pasar de la lluvia fina, que puede ser y que es útil, que no voy a decir que no lo sea, pero de la lluvia fina que es las ayudas a través del Pacto de Estado a los ayuntamientos, que hacen muchos de ellos un buen uso de ello, pero otros a lo mejor no tanto. Yo considero que poner en la fiesta la empanada el logo del Pacto de Estado poco aporta a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género. Tenemos que controlar mejor esos fondos, pero tenemos que pasar de esa lluvia fina a estrategias realmente potentes. Porque no le podemos pedir a un ayuntamiento de 2.000, de 3.000 habitantes que con 4.000 euros tenga una estrategia para combatir la violencia de género de todas las mujeres de su ayuntamiento. Después, otro tema que quería, la compañera, la portavoz del Grupo Vasco, me preguntaba un poco también sobre el tema de la PAC y me ponía un poco el tema de los grupos de acción local. A ver, yo creo que en la PAC hay que poner 2 planos. Por un lado está la parte productiva, los proyectos productivos, las ayudas directas de la política agraria, y ahí es donde tenemos esa brecha del 38% en los ingresos y solo somos 1/3 de las perceptoras, y tenemos que poner la vista en el nuevo modelo de desarrollo agrícola y ganadero que queremos. Si las explotaciones que lideramos las mujeres son más sostenibles, más resilientes, más respetuosas con el medio ambiente, con menor carga ganadera, que fijan población, pues todos esos criterios tendremos que ponerlos a la hora de repartir esa parte de las ayudas productivas. Y después, en cuanto a los grupos de acción local, yo creo que hacen un trabajo bueno en algunos sitios y un trabajo absolutamente prescindible en otros territorios. Vale. Entonces, yo conozco algunos de los trabajos que se hacen, por ejemplo, en el País Vasco a través de los grupos de acción local, que efectivamente están algunos de ellos intentando implicar o imponer la perspectiva de género a la hora de concesión de los proyectos. Pero en otros territorios es que si miramos todos los fondos que se han invertido a través de los grupos de desarrollo local, grupos de acción local, los nombres que se les haya dado, y ponemos hoy encima de la mesa qué ha subsistido, qué ha persistido, qué ha sobrevivido de todas esas inversiones, es que yo creo que nos tiraríamos de los pelos. Porque además son proyectos que en muchos casos no responden a la necesidad real de los pueblos. Entonces, quizá deberíamos hacer esa evaluación para poder poner delante de la mesa cuáles van a ser los objetivos de esos nuevos fondos del desarrollo rural y del desarrollo local, porque francamente creo que no hemos hecho un buen trabajo en muchos territorios con esos fondos. Es evidente que debemos trabajar en el empoderamiento y en el emprendimiento, es evidente, y eso no se hace por ciencia infusa, o se determina que lo queremos hacer y se ponen fondos para hacerlo, o no pasará, o llegará 40 años después de lo que nos haga falta. Y yo me inclino más por poner cosas encima de la mesa para trabajar en ese empoderamiento y en esa visibilización de las mujeres. Y evidentemente para eso es necesario afrontar el ámbito de los cuidados. La conciliación es la prioridad. La conciliación es la prioridad en los cuidados de personas mayores y de los cuidados de los menores. Si la conciliación es la prioridad, dotar de calidad esos servicios tiene que ser el objetivo. Quiero decir, para lo cual
no nos van a valer los ratios, no puede depender de que haya un servicio de conciliación que haya 5 niños en un pueblo. Pues tendrá que haber servicio de conciliación sí o sí. Y si no puede ser a través de un servicio público, tendrá que ser a través de una ayuda que no condicione la existencia del servicio. Porque el derecho al servicio lo tenemos. Yo tengo derecho a que se cuiden mis hijos en un ayuntamiento o en una aldea de 20 personas, igual que en una ciudad. Entonces, si es un objetivo del servicio público, pues tendremos que pensar que el territorio opera de una manera diferenciada y, por lo tanto, a la hora de adjudicar, contratar, diseñar el servicio, tendremos que mirar el territorio. No podremos objetivarlo con las gafas con las que miramos en las ciudades. Y ya para terminar, en eso que me pedía así un poco de medidas más concretas, lo de la titularidad compartida ya lo he dicho, la cooperativa a la que hace referencia de servicios de proximidad de Palencia, yo creo que es ese proyecto redondo. Es un proyecto liderado por mujeres en la que hemos hecho formación, que generamos empleo, que consumimos productos de proximidad, ayudando a la agricultura y a la ganadería, con comercio de proximidad, atendiendo a las personas mayores en lo que son sus necesidades básicas, pero más allá, con el acompañamiento y con la vigilancia sobre las necesidades sociales de esas personas. Por lo tanto, es un modelo bueno, es un modelo potente y solamente lo podemos desarrollar y capitalizar las mujeres que vivimos en el medio rural. No va a funcionar de otra manera. Por lo tanto, yo diría que si alguna buena práctica de FADEMUR tendría que poner encima de la mesa, yo apostaría en cada pueblo por este modelo de las cooperativas de servicios de proximidad que pueden atender múltiples necesidades, porque en otros territorios, por ejemplo, hacen el servicio también de limpieza de los colegios, en otros territorios se encargan de llevarle las medicinas a las personas que no tienen ese transporte público para poder acercarse a la farmacia, y en otros pueblos incluso le hacen de banco, porque no tenemos ni cajeros ahora mismo ni sucursales. Entonces, esas cooperativas de servicios pueden enfocarse a múltiples tareas y sin duda son una herramienta muy potente para crear empleo, para que sea empleo de calidad y sobre todo para trabajar en la visibilidad de las mujeres y trabajar también en el acompañamiento de las necesidades de la gente que decide quedarse a vivir en los pueblos. Espero que en este último arrebato les haya aportado algo más. Les agradezco de verdad, de corazón, el tono de sus intervenciones y ha sido un placer poder acercarse a esta casa. Pues muchísimas gracias. Muy interesante haber podido tener su comparecencia hoy aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Suspendemos brevemente la sesión. Vamos, y en cuanto termine, no digo tiempo, nada más que cuánto, es que no sé cuánto me parece que es muy cortito. En cuanto termine las dos intervenciones que hay, rápidamente estamos aquí. Yo creo que en menos de 20 minutos o algo así, ¿eh? Me han dicho que es súper rápido.